Historia de Adolf Hitler, 1889 a 1945. Infancia y juventud, 1889 a 1913. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria. Fue el cuarto de 6 hijos de Alois Hitler y Clara Pölzl. Su infancia estuvo marcada por una relación difícil con su padre, quien era autoritario y exigente. Desde joven mostró interés por el arte, pero fue rechazado 2 veces en la Academia de Bellas Artes de Viena. Entre 1907 y 1913 vivió en Viena, donde llevó una vida precaria. Durante este tiempo, desarrolló ideas antisemitas y nacionalistas influenciado por el ambiente político de la época. Primera Guerra Mundial y entrada en la política, 1914 a 1920. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Hitler se unió al ejército alemán y sirvió como mensajero en el frente occidental. Fue herido y condecorado por su valentía. Tras la derrota de Alemania en 1918, sintió una profunda frustración y comenzó a culpar a los judíos y comunistas por la caída del país. En 1919, se unió al Partido Obrero Alemán, que pronto se convirtió en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, o Partido Nazi. En 1920, Hitler ya era un líder destacado y comenzó a desarrollar su ideología basada en el nacionalismo extremo, el antisemitismo y la expansión territorial. Intento de golpe de Estado y encarcelamiento, 1923 a 1924. En 1923, Hitler intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado conocido como el Putsch de Múnich, pero fracasó y fue encarcelado. Durante su estancia en prisión escribió Mein Kampf, mi lucha, donde expuso sus ideas sobre la supremacía aria, el odio a los judíos y su deseo de expandir Alemania hacia el este. Ascenso al poder, 1925 a 1933. Tras salir de prisión en 1924, Hitler reorganizó el partido nazi y utilizó la crisis económica de 1929 para ganar apoyo. En 1933, fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder, eliminando a la oposición y estableciendo una dictadura. Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, 1939 a 1945. En 1939, Alemania invadió Polonia, desatando la Segunda Guerra Mundial. Bajo su liderazgo, Alemania conquistó gran parte de Europa. Sin embargo, su invasión a la Unión Soviética en 1941 y la entrada de EU en la guerra marcaron el inicio de su caída. Durante su gobierno, llevó a cabo el Holocausto, en el que millones de judíos, gitanos, opositores políticos y otros grupos fueron asesinados en campos de concentración. Derrota y muerte, 1945. En 1945, con el avance de los aliados, Hitler se refugió en un búnker en Berlín. El 30 de abril de 1945, ante la inminente derrota, se suicidó junto con su esposa, Eva Braun. Legado. Hitler dejó una marca de destrucción y horror en la historia. Su régimen causó la muerte de más de 50 millones de personas y dejó cicatrices imborrables en el mundo. Su historia es un recordatorio del peligro del extremismo y el odio. Tras la muerte de Hitler y la rendición de Alemania el 8 de mayo de 1945, el país quedó dividido en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. En 1949, esta división llevó a la creación de 2 Alemanias. República Federal de Alemania, RFA, bajo influencia occidental. República Democrática Alemana, RDA, bajo control soviético. A nivel global, la Segunda Guerra Mundial dejó entre 50 y 70 millones de muertos, además de la devastación de ciudades enteras y la creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en un intento de evitar futuros conflictos de tal magnitud. Juicios de Nuremberg y la caída del nazismo. Entre 1945 y 1946, se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, donde líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra y contra la humanidad. Muchos fueron condenados a muerte o cadena perpetua. El nazismo quedó prohibido en Alemania, y hasta el día de hoy, cualquier expresión de simpatía hacia esta ideología es castigada por la ley. Impacto en la memoria histórica. Hitler es recordado como uno de los dictadores más crueles de la historia. Su ideología y acciones llevaron a la guerra más devastadora de la humanidad y al Holocausto, un genocidio que exterminó aproximadamente 6 millones de judíos, además de otros grupos perseguidos como gitanos, homosexuales y discapacitados. Lecciones y reflexiones. La historia de Hitler es un recordatorio del peligro de la intolerancia, el odio y el abuso de poder.
Su ascenso al poder se vio facilitado por una crisis económica y social que permitió la manipulación de las masas a través de la propaganda y la represión. Hoy en día, su historia es estudiada para evitar que el mundo vuelva a repetir errores similares y para fomentar valores de tolerancia, respeto y democracia. Aunque el nazismo fue derrotado en 1945, sus efectos todavía se sienten en el mundo moderno. Algunos de los principales impactos incluyen: 1. Influencia en la política y los derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones reforzaron sus compromisos con la democracia y los derechos humanos para evitar que surgieran regímenes similares al de Hitler. Se crearon organismos como la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, que establecen principios para proteger a las personas de la persecución y la tiranía. 2. La lucha contra el antisemitismo y la intolerancia. El Holocausto llevó a una mayor conciencia sobre el antisemitismo y otras formas de discriminación. En muchos países, negar el Holocausto o promover ideologías nazis es ilegal. A pesar de esto, aún existen grupos extremistas que intentan revivir estas ideas, lo que ha generado movimientos y políticas para combatir el odio y la desinformación. 3. El impacto en la educación y la memoria histórica. El nazismo y la Segunda Guerra Mundial son temas fundamentales en la educación de muchos países. Se han construido museos, monumentos y memoriales, como el Museo del Holocausto en Washington, D.C. y el Memorial de Auschwitz en Polonia, para recordar a las víctimas y educar a las nuevas generaciones sobre los peligros del extremismo. 4. Cambios en la geopolítica mundial. El conflicto global provocado por Hitler cambió el equilibrio de poder en el mundo. Después de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como superpotencias, dando inicio a la Guerra Fría, 1947 a 1991. Además, Alemania se dividió en dos estados separados hasta su reunificación en 1990, marcando el fin de las secuelas directas del nazismo en el país. ¿Por qué sigue siendo relevante estudiar a Hitler y el nazismo? 1. Para evitar que la historia se repita, conocer cómo Hitler llegó al poder y los errores que se cometieron permite identificar señales de peligro en la política moderna. 2. Para comprender los efectos del odio y la propaganda, su régimen demostró cómo la manipulación de masas puede llevar a la destrucción de sociedades enteras. 3. Para valorar la importancia de la democracia y los derechos humanos. El nazismo mostró lo que sucede cuando se eliminan las libertades y se impone un gobierno basado en el miedo. El nazismo en el siglo XXI, legado y desafíos. Aunque el nazismo fue derrotado en 1945, sus ideas no desaparecieron por completo. A lo largo de los años, han surgido grupos que intentan revivir su ideología bajo diferentes formas, lo que ha generado preocupación a nivel mundial. 1. El resurgimiento de movimientos neonazis. En varios países han aparecido grupos neonazis y de extrema derecha que promueven ideas racistas, xenófobas y antisemitas. Aunque estos movimientos son minoritarios, en algunos casos han logrado ganar influencia a través de redes sociales y discursos populistas. Gobiernos y organizaciones internacionales han implementado leyes para combatir el discurso de odio y la violencia que estos grupos pueden generar. 2. La negación del Holocausto y la desinformación. A pesar de la abrumadora evidencia histórica, algunos individuos y grupos intentan negar o minimizar el Holocausto. Este fenómeno, conocido como negacionismo del Holocausto, ha sido combatido con leyes en países como Alemania y Francia, donde negar los crímenes nazis es un delito. Además, plataformas digitales han tomado medidas para reducir la propagación de desinformación sobre este tema. El nazismo en el siglo XXI, legado y desafíos. Aunque el nazismo fue derrotado en 1945, sus ideas no desaparecieron por completo. A lo largo de los años, han surgido grupos que intentan revivir su ideología bajo diferentes formas, lo que ha generado preocupación a nivel mundial. 1. El resurgimiento de movimientos neonazis. En varios países han aparecido grupos neonazis y de extrema derecha que promueven ideas racistas, xenófobas y antisemitas. Aunque estos movimientos son minoritarios, en algunos casos han logrado ganar influencia a través de redes sociales y discursos populistas. Gobiernos y organizaciones internacionales han implementado leyes para combatir el discurso de odio y la violencia que estos grupos pueden generar. 2. La negación del Holocausto y la desinformación. A pesar de la abrumadora evidencia histórica, algunos individuos y grupos intentan negar o minimizar el Holocausto. Este fenómeno, conocido como negacionismo del Holocausto, ha sido combatido con leyes en países como Alemania y Francia, donde negar los crímenes nazis es un delito. Además, plataformas digitales han tomado medidas para reducir la propagación de desinformación sobre este tema. 3. El nazismo en la cultura popular.
La historia de Hitler y el Tercer Reich ha sido un tema recurrente en el cine, la literatura y los videojuegos. Películas como La lista de Schindler o El niño con el pijama de rayas han servido para educar a nuevas generaciones sobre los horrores del nazismo. Sin embargo, también han surgido representaciones que banalizan o distorsionan la historia, lo que ha generado debate sobre cómo debe tratarse este periodo en la cultura popular. 4. El papel de la educación y la memoria histórica. Muchos países han reforzado la enseñanza del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial en sus sistemas educativos. Museos, memoriales y programas escolares buscan mantener viva la memoria de las víctimas y enseñar a las nuevas generaciones sobre los peligros del odio y el autoritarismo. Conclusión final. Adolf Hitler y el nazismo dejaron una huella imborrable en la historia. Su régimen llevó al mundo a una guerra devastadora y cometió crímenes que marcaron a la humanidad para siempre. Aunque el Tercer Reich cayó en 1945, su legado sigue siendo relevante, no solo como advertencia sobre los peligros del extremismo, sino también como un recordatorio de la importancia de la paz, la democracia y los derechos humanos. Estudiar y recordar estos eventos no es solo un ejercicio académico, sino una responsabilidad para evitar que la historia se repita. Después de la Segunda Guerra Mundial y la caída del nazismo, el mundo tomó una serie de medidas para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. Estas lecciones han influido en la política, la diplomacia y la forma en que las naciones manejan los conflictos. 1. La creación de la ONU y la promoción de la paz. En 1945, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional. Desde entonces, la ONU ha trabajado para prevenir conflictos, proteger los derechos humanos y fomentar la cooperación entre países. Organismos como la Corte Penal Internacional, CPI, y la Convención sobre el Genocidio fueron creados para juzgar y prevenir crímenes de lesa humanidad. 2. El fortalecimiento de la democracia. Muchos países comprendieron que las dictaduras y los regímenes totalitarios pueden llevar a la guerra y a la represión. Por ello, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un esfuerzo global por fortalecer los sistemas democráticos y garantizar derechos básicos como la libertad de expresión y la participación ciudadana. 3. El surgimiento de la Unión Europea. Para evitar futuros conflictos entre naciones europeas, se promovió la cooperación económica y política. Esto llevó a la creación de la Unión Europea UE, que ha sido clave en la estabilidad del continente. Alemania, una de las principales responsables de la guerra, se convirtió en un país comprometido con la paz y los derechos humanos. 4. La Guerra Fría y la lucha entre ideologías. Después de la caída del nazismo, el mundo se dividió en dos grandes bloques, el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la Unión Soviética. Esta rivalidad, conocida como la Guerra Fría, 1947 a 1991, marcó la geopolítica mundial y definió muchos de los conflictos posteriores. Porque sigue siendo importante estudiar la historia de Hitler y el nazismo. Para reconocer los signos del totalitarismo, la historia de Hitler muestra cómo un líder puede manipular el miedo y la crisis para obtener el poder absoluto. Para luchar contra la intolerancia, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial enseñaron que el odio y la discriminación pueden tener consecuencias devastadoras. Para valorar la paz y la democracia, las libertades que hoy tenemos fueron conquistadas después de grandes luchas y tragedias. El impacto de Adolf Hitler y el nazismo sigue presente en la historia y en la memoria colectiva. Sus crímenes y las consecuencias de su régimen han servido como advertencia para las generaciones futuras. Aunque el mundo ha cambiado, los principios de justicia, tolerancia y democracia siguen siendo fundamentales para evitar que ideologías de odio vuelvan a prosperar. Recordar el pasado no es solo un ejercicio de memoria, sino un compromiso con la construcción de un mundo más justo y pacífico.